Sean bienvenidos, Dios les bendiga. Continuamos con el estudio de los Salmos y en esta oportunidad estaremos estudiando el Salmo 6. La palabra de Dios dice en el Salmo 6, vamos a tomar lectura de todo este Salmo desde el versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol. ¿Quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Bien, a modo de introducción, quiero decir que acá en este salmo tenemos un lamento que parece ser muy profundo, porque evidentemente David no puede conciliar el sueño de acuerdo a lo que hemos leído en este salmo. Sus circunstancias parecen desesperadas y él sumido en la impotencia. Este salmo, la iglesia cristiana primitiva lo consideraba como el primero de los salmos penitenciales. Aquellos salmos como el 32, el 38, el 51, el 102, el 130, el 143. Pero la iglesia primitiva lo consideraba como el primero de sus salmos penitenciales. Ustedes saben lo que habla aquellos salmos. Y si no lo saben, se los digo, entre paréntesis, de que son salmos donde David se encuentra sumido en una depresión, en una tristeza, en una angustia debido a las consecuencias de su pecado, de haber caído, en haber cometido múltiples pecados. Entre ellos fue un desliz que él tuvo una relación ilícita con una mujer. Bien, los clamores de David, que proceden de lo más hondo de su condición personal de persecución, indican un cambio radical en su actitud al dirigirse a dos clases diferentes de oyentes. Y estaremos viendo dos temáticas, por así decirlo, que este salmo se divide en dos, o lo vamos a dividir en dos, pero también podemos destacar lo que significa y lo que es la prueba para el creyente. La prueba para el creyente no es ni más ni menos que algo que produce en el creyente, que es buscar a Dios de todo corazón, porque el creyente tiene esa reacción, no en un sentido para escapar de las consecuencias o en el caso de que sea un pecado, en el caso que sea una prueba en el cual uno no ha cometido nada, simplemente viene la prueba porque así es la vida y porque así lo decide Dios. Es en ese caso en donde nada más y nada menos que nosotros como creyentes buscamos a Dios, nos arrojamos a sus pies, y ese es el punto número uno en el cual vamos a dividir este salmo. El punto número uno consiste que David, al derramar su alma ante Dios, tiene una actitud derrotista. Y eso lo vamos a leer y lo vamos a ver desde el capítulo 6, desde el versículo 1, el mismo Salmo 6, desde el versículo 1 al 7,
Entonces, número uno, vemos que David derrama su alma ante Dios en una actitud derrotista. Es como esa parábola en la que el Señor Jesucristo nos habla en Lucas capítulo 18, aquel hombre que se postra ante Dios y le dice: sé propicio a mí, que soy pecador. No puedo ni siquiera mirarte. Se golpeaba el pecho y se reconocía como un hombre pecador. Después, en esa misma parábola de Lucas, se encuentra un fariseo, una persona que era totalmente distinta a esa actitud que había tenido el publicano, sino que se jactaba eh, y hablaba de de sus méritos y sus créditos acerca de Dios, que él diezmaba, que él ayunaba, etcétera, etcétera. Pero no es así con aquel que tiene el Espíritu Santo, no es así con aquel que es humilde ante Dios y reconoce su pecado, reconoce su necesidad y su falta y que no puede darle nada a Dios. Entonces esa persona lo vamos a ver, y esa es la actitud que tiene David desde el versículo 1 al 7. Por eso le hemos llamado a este punto y esta división del Salmo, que David derrama su alma ante Dios frente a una actitud derrotista. Nadie puede venir al Padre con una actitud de creer que sus méritos, sus obras son suficientes para alcanzar el cielo. La respuesta es no. Por eso vamos a ver ahí el versículo 1 hasta el 4. Dice la palabra de Dios: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Noten eso, no pide inmunidad del juicio, sino que la disciplina de Dios sea templada con misericordia. Él no está pidiendo que Dios no lo juzgue ni que quite lo que Dios tenga que hacer, porque sabemos que cuando fallamos la Biblia dice que Dios nos disciplina. Nos disciplina porque Él nos ama y lo hace de esa manera. Entonces vemos allí en el versículo 3 que dice: mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Vemos aquí a David con un tono de impotencia, clamando a Dios para ser librado y a la vez para que Dios tenga misericordia de él mismo. Bien, vamos a seguir leyendo y vemos en el versículo 5 al 7 que dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Bien, ahí en ese versículo, en los Salmos aparecen mucho menciones de la muerte y del Seol. El lenguaje, como en este versículo 5, no implica la aniquilación, que significa de que simplemente el alma y el espíritu, que son una misma cosa, no quiere decir que ha sido aniquilada y que ya no tiene ninguna forma en la cual puede existir en otro espacio. No, sino incapacidad para participar temporalmente en las ofrendas públicas de alabanza. Es decir, ya no tener la capacidad ni la posibilidad de seguir adorando a Dios aquí en esta tierra, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? ¿Acaso podemos alabarlo a Dios allí? Dice, no solo en la tierra, sino particularmente y explícitamente allí después de la muerte. Por supuesto que no.
Continuamos en el versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Llego a mi cama con mis lágrimas. Noten ahí, el sueño le rehuye debido a su profundo dolor. Me he consumido a fuerza de gemir, dice el salmista. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Llego a mi cama con mis lágrimas. Noten lo que hace David. Él llora, él está arrepentido, él está sufriendo. Él tiene ese tono de desesperanza. El versículo 7 dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Por supuesto, como decíamos, esta es la actitud, el al derramar su alma ante Dios. Esta es la primera parte de este salmo. Y podemos ver en el versículo 7 una actitud de David, de yotista, de caer a los pies de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, e inclusive aun cuando estamos siendo guiados por el Espíritu. Como creyente debemos ir a Jesucristo y por medio del Espíritu Santo decirle gracias Dios porque tú eres misericordioso, y comenzar a nombrar todos los atributos de Dios, porque tú eres grande, omnipotente, porque tú eres amoroso, porque tú eres justo, porque tú eres santo, y comenzar a alabar a Dios. Y si hemos fallado, le hemos fallado primeramente a Dios, pero hay una consecuencia, y Él está llorando y dice, mis ojos están gastados de sufrir. ¿Cuántos de nosotros después de nuestros pecados nos sentimos abatidos, llenos de sufrimiento, y casi que no podemos cambiar casi de hecho nada al pasado, sino solo el presente? Pero para cambiar el presente debemos arrepentirnos. Para cambiar el futuro debemos arrepentirnos en el presente. Y continúa diciendo el salmista, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Sus enemigos, Él es un rey, y sus enemigos son los que lo están angustiando. Hoy en día podemos verlo, para tener un paralelo más cercano, cuando un presidente comete algún error, rápidamente sale en los medios, se publica, y hasta tal punto que sale en todo el mundo, Y por supuesto no estoy justificando, los errores son errores y dañan a las personas, etcétera, etcétera, y somos seres que cometemos pecado. Pero lo que quiero resaltar acá es que cuando un presidente comete un error, y ese error, independientemente de lo que sea, rápidamente sale la oposición o los contrarios o también los del mismo partido a regañarlo y angustiarlo. Y eso es lo que pasa. Eso es parte de la vida y es parte de la consecuencia. Uno cuando infringe la ley, pues la justicia es la que te juzga. Entonces, después de ver el punto número 1, que vemos que David derrama su alma ante Dios en una actitud derrotista, que eso es lo que debemos considerar cada uno de nosotros a la hora de venir a Jesucristo, a la hora de venir a Dios. Nunca podemos venir con nuestras maletas, nunca podemos venir con nuestra actitud soberbia, nunca podemos venir con la capacidad de lo que creo, de lo que tengo y de lo que soy. Simplemente debo venir con mi pecado, ponerlo delante de Jesucristo, creer en Él, tomar la cruz y saber que Él murió por mí, y en su lugar cada uno de nosotros estamos en Cristo, hemos sido salvados por Él y su justicia se nos ha imputado. Punto número 2. Al volver su atención a sus enemigos,
David tuvo una actitud desafiante. Y lo vamos a leer desde el versículo 8 al 10. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, dice el versículo 8, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. ¿Lo ven? Dice el versículo 8, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. Como decía, a este punto, David vuelve su atención a sus enemigos en una actitud muy desafiante. Él sale, contraataca y él sale de estar llorando, de estar angustiado a causa de todos sus angustiadores, sus enemigos. Y él les dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Llega un momento donde después que te has arrepentido, que has recibido todas las críticas, pues hay que rechazar y rápidamente oponerse a aquello a lo cual lo único que hace es lastimarnos. Es la crítica, la burla, etc. No podemos evitarla, pero tampoco podemos permanecer guiándonos por ello. Por eso el punto número 2 del Salmo le he llamado que David vuelve su atención a sus enemigos en una actitud desafiante, es decir, una actitud desafiante a sus enemigos. Y el versículo 8, la segunda parte del versículo después del punto y la coma dice, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Noten eso. O sea, él está diciendo, por más que ustedes hagan lo que hagan, digan lo que digan, Dios es más grande que ustedes, e inclusive que mi pecado, mi error, todo, y Él me ha oído. Él tiene fe en Dios, Él tiene confianza en Dios, Él está esperando en Él, no le importa lo que dicen los demás, Él sabe ahora que Dios ha escuchado su llanto. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Noten esa actitud que tiene David. Oh, su fundamento para ello es que Dios ha recibido mi oración. Versículo 10. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Hemos terminado con este salmo y como decía, el punto final es el triunfo que David encuentra al buscar a Dios. Queremos enfatizar eso. Como decía el punto número 1, debemos ir a Dios con una actitud de humillación. Como dice una de las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego, cuando uno ha ido arrepentido y está ahí en la presencia de Dios, luego lo que sigue es que todo lo demás simplemente comienzas a experimentar paz, no importa lo que sea, no importa lo que sea, lo importante es siempre venir a Dios, pedir perdón, experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento y luego encontrar la victoria, encontrar el respaldo, sentir ese amor, ese cálido abrazo espiritual de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga y muchas gracias por escuchar este mensaje. Que sea de mucha bendición y este es el Salmo 6. Continuaremos con esta serie de salmos. Dios te bendiga ricamente.